todos, muchas tardes a Susana, a los organizadores del evento por la invitación. Bueno, la idea entonces en este ratico que nos queda es hablar un poquito sobre, pues yo titulé la presentación de hoy, la integración entre Colombia y Venezuela en el siglo XIX, y lo que pretendo un poco es conversar un poco, contarles un poco sobre cómo se vio la idea de la Gran Colombia, de la posibilidad de volver a la Gran Colombia durante el siglo XIX posterior a la separación, es decir, más o menos desde 1830 hasta 1900, periodo de la Guerra de los 1000 días en el caso colombiano. Entonces, lo que yo les quisiera mostrar, básicamente en tres momentos muy claros y muy diferentes, es que en el siglo XIX, en ambos países se habló de la posibilidad de volver a la Gran Colombia. Fue un proyecto que estuvo presente por lo menos hasta la Guerra de los 1000 días, con sus altos y sus bajos, obviamente. Entonces, en ambos países se estableció la posibilidad, se habló de la posibilidad de volver a la Gran Colombia, pero en ambos casos se estaba pensando en cosas muy diferentes, ¿no? En ambos casos decía, queremos volver a la Gran Colombia, pero lo que estaban pensando unos y otros eran diferentes, y además de ser diferente, en ambos países se usó con fines políticos muy propios, digamos. Lo que quiero decir es que en el fondo, aunque todo el mundo usaba el discurso del retorno a la Gran Colombia, las intenciones reales que había en los liderazgos políticos en ambos países pues eran muy pensadas para lo que estaba sucediendo a nivel interno. Y además podríamos agregarle a eso que cuando se propuso una cierta integración desde la frontera, no de volver a la Gran Colombia, sino una integración de los pueblos de la frontera, este fue tajantemente rechazado desde Bogotá y Caracas. Entonces, a ver, básicamente los tres momentos principales de los que quiero hablar, y después seguramente estaré yendo hacia adelante y hacia atrás, son un primer momento en la década de 1850, en el marco de la Constitución de 1853 en Colombia y del gobierno de los Monagas en Venezuela. Un segundo momento posterior a las guerras civiles de comienzos de los 60, de la guerra federal en Venezuela y la guerra que llevó al poder a los radicales, a Mosquera y a los radicales en Colombia. Y un tercer momento, durante la guerra de los 1000 días, precisamente el gobierno de Cipriano Castro y Marroquín en el caso colombiano. Entonces, y como les decía, un cuarto momento que podría ser la Constitución del 58, nos echamos un poquito atrás en el tiempo para tratar de ver el problema a nivel regional. Entonces, primer caso, la Constitución de 1853 de Colombia es considerada una constitución centro-federal, y se la llama centro-federal porque, aunque sigue siendo una constitución que guarda algunos rasgos centralistas, podría llamarse federalista o descentralizadora respecto a la constitución anterior, que era la constitución del 43, que era una constitución centralista, rígida, autoritaria, muy parecida a la del 86. Y esa concentración algunos dicen que era un federalismo de facto, en el que digamos, se va a profundizar después en el 58 y en el 63, pero ese federalismo de facto invita a las provincias, tanto de Venezuela como de Ecuador, a ser parte del proyecto de la Nueva Granada. Colombia se llama en ese momento República de la Nueva Granada, la Constitución del 53 no cambia el nombre, se sigue llamando República de la Nueva Granada, pero se da un paso hacia la federación y se establece la posibilidad de que las provincias de Venezuela y de Ecuador, principalmente, puedan hacer parte de esa Nueva Granada, que fíjense que todavía no se ha vuelto a llamar Colombia. Les cuento a propósito, una de las grandes discusiones en la Asamblea Constitucional en Colombia de 1832, que es la posterior al rompimiento con Venezuela, una de las principales discusiones en esa asamblea del 32 es el nombre. Si Colombia se va a seguir llamando Colombia o se va a volver a la Nueva Granada, ¿no? Y terminan imponiéndose un poco los defensores de la Nueva Granada y dejan el nombre Colombia como para la posibilidad precisamente de una nueva unidad en el futuro. Entonces, la Constitución del 53 hasta cierto punto atrae de manera un poco rara, por decirlo de alguna manera, a Venezuela, a las provincias de Venezuela y Ecuador, y esto obviamente genera mucha inquietud, particularmente en Venezuela. Mientras tanto, en Venezuela, al mismo tiempo, un poco después, gobierna el gobierno de José Tadeo Monagas, y Monagas es autorizado, si no estoy mal es en el año 55 tal vez, es autorizado por el Congreso de Venezuela a hacerle la guerra a Colombia. Y es autorizado a hacer la guerra a Colombia precisamente porque Colombia está tratando de atraer esas provincias venezolanas. Y Monagas propone una reforma a la Constitución, y el objetivo de esa reforma a la Constitución, al final, o una de las intenciones de esa reforma a la Constitución, es abrir la posibilidad de cambiar la Constitución para volver a la Gran Colombia, pero el objetivo que tiene en el fondo, en realidad, es la reelección. Entonces, en el caso de Colombia,
se usa la Constitución de 1853 para tratar de traer a las provincias venezolanas no a un proyecto, podríamos llamar gran colombiano, sino al proyecto neogranadino. En el caso de Venezuela esto lo llaman un proyecto anexionista, básicamente. ¿Sí? Lo que busca Nueva Granada es anexarse el territorio de Venezuela. Mientras que en el caso venezolano se usa la excusa de la Gran Colombia, digamos en el caso de Monagas, se usa la excusa de la Gran Colombia para abrir la posibilidad de reformar la Constitución, pero no para volver a la Gran Colombia, sino para meter la reelección. Entonces fíjense que en ambos casos se usa con fines diferentes. En un caso tiene unos visos más anexionistas y en el otro caso lo que busca es explotar el discurso, digamos, de la unidad para a través de incluir la reelección. Hay un personaje muy, pues, digamos, interesante que es lo que hoy llamaríamos el embajador de Venezuela en Colombia en ese momento, el señor Castelli. Hace bastantes maniobras, digamos, en Bogotá tratando de hacer retroceder a la Gran Colombia, hacerla retroceder en materia del federalismo, hacerla retroceder en materia de límites de navegación de ríos, que ya ha ganado algunos espacios, y mientras tanto el secretario de Relaciones Exteriores de Colombia, que es el señor Pombo, el que ya había firmado el Tratado Pombo-Michelena hace 20 años, responde de una manera bastante reposada, muy al estilo colombiano, bogotano, en fin, y las demandas terminan digamos, quedando un poco ahí en el aire. Ese sería el primer momento. El segundo momento, como les decía, es después de las guerras de 1860. Hay una coincidencia tanto en Venezuela como en Colombia, y es que la guerra del 60 empieza la década del 60 empieza con guerras importantes. En Venezuela la guerra federal duró 5 años, en el caso colombiano la guerra de 1860 es tal vez después de la de los 1000 días y de pronto la de los Supremos, la guerra civil más importante del siglo XIX en Colombia, la única guerra en la que el gobierno es derrotado, además en el caso colombiano. Y después de esas guerras vienen las constituciones, la de 63 en Colombia, la de 64 en Venezuela, y ambas tienen un discurso, digamos, bastante federalista, ¿no? Entonces, la constitución del 63 colombiana, ya con Mosquera a la cabeza, que va a ser un personaje que va a generar bastantes antipatías en Venezuela, la constitución del 63 colombiana finalmente cambia el nombre. Habíamos pasado por la del 58, que es la Confederación Granadina, pero la del 63 finalmente cambia el nombre, y el nombre que establece es Estados Unidos de Colombia. Entonces se vuelve el nombre de Colombia, pero ahora se está hablando de unos Estados Unidos, ¿no? Nuevamente, las intenciones de Mosquera, principalmente, eran abrir la posibilidad de que tanto las provincias de Ecuador como Venezuela, que además estaban en una lógica federalista también, pudieran vincularse a digamos, a estos Estados Unidos. Entonces, nuevamente Colombia, en su constitución, establece la posibilidad de que provincias fronterizas, sobre todo en principio, de estos dos países se puedan vincular al proyecto colombiano, pero nuevamente con una idea muy, para usar el término que digamos es más abundante en la historiografía venezolana en estos casos, anexionista. ¿Sí? No es un proyecto de vengan y conversemos, sino vengan y hagan parte de nuestro proyecto. Y mientras tanto Venezuela está en la guerra federal, y durante la guerra federal, por ejemplo Falcón, en algún momento defiende el proyecto de Mosquera. De hecho, Antonio Locadio Guzmán, que por esos días está, el papá de Guzmán Blanco, que por esos días está en Bogotá, tiene un periódico que se llama El Colombiano, escrito en Bogotá, desde donde defiende el proyecto gran colombiano, por llamarlo de alguna manera, de Mosquera. Mientras Falcón está, digamos, peleando la guerra en Venezuela, y uno de sus principales subalternos es Guzmán Blanco. Falcón defiende el proyecto gran colombiano de Mosquera durante la guerra, pero cuando se da cuenta que la guerra está terminando y que va a triunfar en la guerra y que ya no es necesario usar el proyecto colombiano, rompe nuevamente con él. Entonces esto tiene una paradoja, y es que terminan Guzmán padre e hijo enfrentados, el papá defendiendo el proyecto de Mosquera, el proyecto gran colombiano en Bogotá, perdón, y Guzmán Blanco combatiendo o defendiendo el proyecto de Falcón, el proyecto federalista de Falcón, podríamos llamarlo, en el centro de Venezuela, tratando de terminar la guerra y combatiendo ese espíritu gran colombiano que el mismo Falcón había alimentado. Es decir, Falcón usó el discurso gran colombiano durante la guerra, y una vez ganó la guerra, o una vez se dio cuenta que iba a ganar la guerra, nuevamente lo olvidó. Si ustedes se dan cuenta, nuevamente está la intención de Colombia, por llamarlo de alguna manera, anexarse a algunas provincias de Venezuela, y Venezuela de darle un uso político para unos fines muy puntuales, egoístas, podría llamarlo incluso, porque no solo domésticos, sino además de una facción doméstica, egoístas podríamos llamarlo de alguna manera, para el caso venezolano. Entonces ahí en algún momento Falcón mismo dice: la alianza con Colombia es imposible, porque lo que Colombia quiere es una anexión. Lo que Colombia quiere es una anexión, y él sugiere que lo que alguna vez consideró como posible, y ya empieza a delinearse un poco lo que va
pasar después, es una alianza diplomática. A Venezuela le interesa poder conversar con Colombia para establecer una liga diplomática, una alianza diplomática que nos permita relacionarnos mejor con Estados Unidos, con Centroamérica, con el resto de Sudamérica, pero Colombia no está pensando en una alianza diplomática, sino sencillamente en, como dirían algunos, anexarse ese territorio a las fronteras venezolanas. Ese sería el segundo momento. El tercer momento, que tiene que ver con la guerra de los 1000 días y al que ayer se hizo referencia con la batalla de San Cristóbal, en julio de 1901, sucede lo siguiente. En Colombia, estamos en 1899, justo despuesito de la llegada al poder de Cipriano Castro precisamente. En Colombia el gobierno es conservador, gobierna José Manuel Marroquín, que además acaba de derrocar al presidente, era el vicepresidente, acaba de derrocar al presidente San Clemente. En Colombia gobierna Marroquín, en Venezuela gobierna Cipriano Castro y en Ecuador Eloy Alfaro. Alfaro y Castro son generales liberales. Marroquín es un político conservador. Pero hay un jefe liberal que nombraban ayer, que es Rafael Uribe Uribe, colombiano, general liberal, que digamos vendría siendo, podríamos decir, un poco el Marroquín y el Castro y el Alfaro de Colombia, ¿sí? Entonces Castro y Alfaro y un tercero, además curiosamente uno, digamos, ve la vigencia que tienen estos temas, curiosamente está incluido también el presidente de Nicaragua, que es Zelaya. Entonces estos tres presidentes tratan de que Uribe llegue al poder, precisamente. De que Uribe llegue al poder y en algún momento Castro reconoce que su objetivo es restaurar la Gran Colombia, ¿sí? Pero es restaurar una Gran Colombia que ya tiene un sello político, que es el sello liberal. Sí, bueno, o sea, eso se puede hacer entre liberales, de alguna manera. Y donde además su intención es cambiar la capital, ¿no? Digamos, la discusión de la capital es muy interesante, pero más allá de cualquier cosa, lo que uno puede ver es que lo que está defendiendo en el fondo es su propio proyecto político. Y termina sucediendo una cosa que comentaban ayer, que es la famosa batalla de San Cristóbal, donde un venezolano invade Venezuela, Rangel Garviras, y un colombiano la defiende, Uribe, ¿no? Y es un combate en la frontera que nos permite ver, estamos hablando de la guerra de los 1000 días hace 120 años, en términos históricos nada. Hace 120 años, en la frontera la guerra no era entre colombianos y venezolanos, sino entre liberales y conservadores. Liberales de acá, liberales de allá, contra conservadores de acá, conservadores de allá. Lo que permite entender que hasta cierto punto el proyecto nacional, digamos, no está bien delineado. En el caso colombiano, la guerra de los 1000 días es fundamental, la pérdida de Panamá, digamos, hace que los partidos políticos hagan una especie de mea culpa y entiendan que no pueden seguir en esas. Incluso en el discurso bipartidista se considera que la pérdida de Panamá es una continuidad de la pérdida de Venezuela y de la pérdida de Ecuador y de la pérdida del mar de Nicaragua y de todo este cuento. Pero entonces digamos que ese momento es fundamental para lo que podríamos llamar la construcción de la nación colombiana. Otra vez en torno a la integración con Venezuela, a la Gran Colombia, en fin. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos tres momentos, ya les voy a mencionar el cuarto que les había mencionado, esos tres momentos son tres momentos donde en ambos países se tienen enfoques diferentes de lo que se quiere para la Gran Colombia, y no solo diferentes, sino además pensados de manera un tanto egoísta. La palabra no es esa, pero bueno. ¿Perdón? Sectario, sí. Entonces, 1858, yo les había hablado hace un rato de dos constituciones de Colombia, que son las del 53 y la del 63. En 1858 se firmó una nueva constitución, que es la Constitución de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Perdón, Provincias Unidas de la Nueva Granada, no, Confederación Granadina, Provincias Unidas de la Nueva Granada, mucho más atrás. Confederación Granadina. Y resulta que mientras el Congreso colombiano está reunido discutiendo la nueva constitución, la constitución que va a reemplazar esa constitución del 53 que hablábamos hace un rato, esa constitución de 1858 que queda la Confederación y que también establece la posibilidad de que algunas provincias venezolanas y ecuatorianas hagan parte de la Confederación, el presidente de Santander, que es el general Vicente Herrera, le escribe una carta al Congreso de la Confederación diciéndole: mire, yo soy el presidente de Santander, es decir, norte y sur, lo que es hoy en día el norte y sur, ¿no? De todo el Santander, del Estado Soberano de Santander, sí. Sin embargo, digamos, él está gobernando desde el sur de Santander, ¿no? Y él le escribe a los congresistas en Bogotá y les dice: miren, la verdad es que la gente que vive en el norte, es decir, Cúcuta y sus alrededores, la verdad es que la gente que vive en el norte está completamente desconectada del sur de Santander y del país. Tienen unas vías
ríos principalmente, tiene unas vías espectaculares que los ponen en 5 minutos en Maracaibo, y resulta que llegar al Magdalena es casi que un imposible. Entonces el señor Herrera hace una propuesta muy interesante. El señor Herrera propone que lo que hoy es el norte de Santander, el norte del Estado Soberano de Santander, y algunos pedazos importantes de lo que hoy son los estados Zulia, Mérida y Táchira en Venezuela, en la frontera también, sean, mejor dicho, se crea un estado nuevo. Estamos en la época que se está haciendo experimentos con el federalismo. Se crea un estado nuevo que se llame Estado del Zulia, ¿sí? Ese estado del Zulia va a incluir toda la frontera, toda la cuenca del lago de Maracaibo. Y lo que él pretende es que ese estado del Zulia, digamos, sea un estado internacional, porque es un estado de territorios tanto de Colombia como de Venezuela, sea un estado internacional que maneje sus asuntos internos básicamente relacionados con la dinámica del café, del tabaco, en fin, comercio, que maneje sus asuntos internos ellos mismos, pero que no tengan ni ejército ni servicio diplomático. Es decir, no son no es una república independiente, son un estado internacional, no es un estado de Colombia ni es un estado de Venezuela, es un estado de los dos países, por decirlo de alguna manera. Y en caso que haya un problema y la representación diplomática de ese estado la va a liderar las dos capitales. Tenemos un estado que hace parte de los dos países, por decirlo de alguna manera, no tiene ejército, no tiene servicio diplomático. En el momento que necesite ejército o relaciones exteriores, eso lo van a manejar Bogotá y Caracas. Obviamente, Bogotá y Caracas dijeron, por ningún motivo. Por ningún motivo, porque además, un dato puntual, en la década de 1870, es decir, 10, 15 años después, el norte de Santander, lo que hoy es día norte de Santander, producía cerca del 80% del café colombiano, ¿no? Que era uno de los productos más importantes de exportación. En la década de 1890, alrededor del 90% de las exportaciones de Venezuela eran de café, antes de la aparición del petróleo, y todo esto salía por el lago de Maracaibo, además. Entonces, digamos, renunciar a esta frontera, ¿cierto? Era renunciar económicamente a bastante. Entonces, ahorita les quisiera terminar leyendo un párrafo tal vez del documento escrito por Vicente Herrera al Congreso en 1858, pero antes de leer ese pedacito, quisiera, digamos, ir concluyendo diciendo lo siguiente. Yo nací acá, yo viví acá mi infancia, me interesan mucho estos temas, los he estudiado pues, en mi desarrollo profesional, soy muy dado a la integración, me encanta, digamos, me encantan estos espacios, me gusta mucho venir acá, me gustaría más poder ir a Venezuela, cuando estaba pequeño iba bastante y me gustaba mucho. Y digamos, yo soy un defensor de la integración. Sin embargo, preparando esta presentación, caí en cuenta un poco, a propósito de lo que les decía hace un rato, que la integración tiene unos grandes riesgos. Y yo creo que el riesgo principal, precisamente, es que la integración sea usada en las dos capitales con fines completamente contrarios a esto. Es decir, que sea usado como un discurso, ¿cierto? Para generar cohesión nacional, como un discurso nada más, ¿cierto? Y en la práctica lo que se hace es todo lo contrario. Entonces ese, digamos, es un llamado de atención un poco contrario a lo que normalmente digo, porque normalmente mis llamados son a la integración, al diálogo, y es un llamado a la integración y al diálogo, pero a tener muy claro que hay unos riesgos y que el riesgo es precisamente ese mismo discurso, que termina siendo un discurso, como vimos ahorita, en el caso colombiano, por razones históricas, por los orígenes, el virreinato estaba acá, la capital de la Gran Colombia estaba acá, entonces hay una tendencia a creer que el proyecto integracionista es un proyecto de que Venezuela pasa a ser parte de Colombia, y eso claramente no puede ser así, no va a ser así. Y en el otro caso pasa un poco de manera diferente pero parecida. El discurso integracionista, digamos, también tiene unos objetivos muy puntuales y muy sectarios, como decían ahorita. A ver un segundito y encuentro rápidamente el documento que les decía. Aquí está, miren, es un párrafo, lo voy a leer rápido. Dicen, estos pueblos, ya con esto termino, no ponernos al día. No me queda tiempito todavía, por eso.
Bueno, miren lo que dice. Esto es ahorita lo que les decía hace un rato. 1858, el general Vicente Herrera, presidente del Estado de Santander, le escribe al Congreso de la Nueva Granada. 58. General Vicente Herrera, presidente de Santander, le escribe al Congreso de la Nueva Granada que está redactando la nueva Constitución. Dice lo siguiente. Estos pueblos, está hablando de los del norte del Estado de Santander, estos pueblos, como ustedes saben, están separados de los demás del Estado por extensos desiertos y serranías ásperas e intransitables que se desprenden de los Andes orientales. Y mientras que se encuentra por la topografía así aislada del resto de la República, el Zulia, que corre a orillas de sus tierras, pone a Cúcuta con inmediata y fácil comunicación con Maracaibo. Maracaibo es el mercado de Cúcuta. Allí vende lo que produce, allí compra lo que necesita y allí están sus relaciones de familia y de amistad y de comercio, y sus intereses se hallan totalmente identificados con los de Maracaibo, en términos que puede decirse que Maracaibo y San José son una sola ciudad. De aquí que Cúcuta se afecte con todo lo que afecta en Maracaibo, en la política o en el comercio, más que con lo que afecta a poblaciones granadinas. De modo que para los cucuteños son menos parecidas nuestras leyes y nuestra marcha, menos interesantes nuestras revoluciones y nuestras crisis mercantiles que la legislación y las fuerzas y la marcha de Maracaibo. Así, sí, y aquí viene la propuesta. Así, si de Venezuela se desprendiera el territorio de la provincia de Maracaibo, de parte de la de Mérida y desde la provincia de Táchira, que se encuentran en iguales circunstancias, si nosotros hiciéramos lo mismo con territorio de la antigua provincia de Santander y con el de Ocaña, que queda al oriente de la ciudad con este nombre, entre Salazar y el lugar donde el Catatumbo deja la Nueva Granada, y se erigiera el Estado soberano del Zulia sobre este territorio de 3.600 leguas cuadradas, surcado por caudalosos ríos navegables, con puertos sobre el mar, con dos climas y todas las producciones y las más inagotables fuentes de riqueza, dejándolo todo bajo la protección internacional de las dos repúblicas, estas ejecutarían un gran acto de justicia poniendo a aquellos pueblos en las condiciones que necesitan para desarrollarse, sin trabas y para marchar desembarazados a la conquista de su magnífico porvenir. Eso es lo que dice el señor Vicente Herrera. ¿Perdón? No tengo la fe. Debe ser Bucaramanga, sí. 58 es. 1858. Sí, no estoy seguro cuál es el lugar, pero podría. Esto está precisamente, ayer que estaban hablando de eso y tal vez hoy en algún momento también, esta información está en un, ahorita Silvano lo mencionaba, no sé si sea el mismo, pero yo tengo un librito editado por Amado Guerrero del Congreso de Historia del 93 en la UIS, y es un documento de Germán Cardoso Galo, precisamente, el documento donde está escrito eso. Entonces, esto está en la publicación es el 7º Congreso de Historia de Colombia, es donde yo lo consulté, donde hay varios profesores, está Ren Urdaneta, Cardoso Galo, varios profesores venezolanos. Entonces, para concluir, para cerrar, básicamente, volviendo un poco al principio, fíjense lo siguiente, 3 momentos diferentes, 3 momentos en que Colombia trata de atraer a Venezuela de manera un tanto, digamos, anexionista, por usar la palabra que es más frecuente, 3 momentos en donde Venezuela trata de evitarlo, pero no lo evita claramente, sino que coquetea un poco con la idea porque eso conviene en términos domésticos, y aparte, cuando desde la frontera, que es el directo involucrado en el tema, o el más involucrado en el tema, cuando desde la frontera se propone la integración, no necesariamente volver a la Gran Colombia, la idea no es volver a la Gran Colombia, sino es crear un estado en la frontera, ¿sí? Que no queden separados, que no quedemos separados por una línea, lo que se llama la cuenca del lago Maracaibo, básicamente. Cuando se propone desde la frontera, las capitales dicen no. Nosotros hablamos, nosotros defendemos la idea, pero la defendemos para nuestros propios intereses. Ustedes son los que lo proponen. Definitivamente no, porque eso claramente estamos en 1858, 40 años antes de la batalla de San Cristóbal, no le conviene a unas capitales, digamos, que están tratando de construir una nación, y que, como conversábamos ayer, digamos, esa nación obviamente o uno de sus principales, nación, estado, en fin, uno de sus principales referentes, por decirlo de alguna manera, es el territorio. Entonces hay que delimitarlo bien. Ayer hablaban, o ahorita que hablabas tú de las imágenes y de los símbolos nacionales. Yo creo que pocos símbolos nacionales tan claros como el mapa.
todos tenemos claro, los colombianos tenemos claro el mapa de Colombia, más o menos, sí, nos toca dibujarlo, seguramente no nos queda perfecto, pero más o menos tenemos claro el mapa de Colombia. Entonces tener un mapa bien definido, con unas fronteras, con unos límites bien definidos, es fundamental en el proceso de construcción del Estado-Nación, que claramente no era tan fuerte a finales del siglo XIX como es claro en la batalla de San Cristóbal. Bueno, muchas gracias.